Hola, hola. Ustedes lo piden y nosotros se los damos. Bienvenidos al R Podcast, un espacio creado para las buenas conversaciones y las historias innovadoras de los que cumplieron ya su sueño de ser especialistas. Hoy nos acompaña Andrés Maya, médico de la UPB y especialista en anestesiología del CES. Empecemos con unas preguntas donde queremos conocerte más, donde queremos saber tu historia y de verdad nos interesa mucho porque eres un gran referente para nosotros. Entonces queremos como iniciar con esta pregunta y es ¿en qué momento descubriste tu vocación por la medicina? Bueno, hola, ¿cómo están? Nada, yo vengo de una familia de abogados. En realidad, nadie en mi familia está como por la rama de la salud. Ni tíos, ni primos, ni mucho menos hermana. Eh, Mi núcleo está compuesto pues por mis dos papás y mi hermana. Mis dos papás son abogados, especialistas pues en diferentes ramas del derecho y mi hermana es abogada y politóloga, ¿cierto? Entonces surge todo porque no me gusta pelear. Pues en realidad se me da bien el hablar en público, se me da bien el tener conversaciones, incluso debates, pero toda la vida viendo que mis papás tenían que llevar procesos legales, tenían que ir a juzgados, tenían que arreglar los problemas de otros. Yo decía, yo no soy capaz de arreglar mis propios problemas legales, no voy a poder arreglar el de los otros. Y digamos, soy una persona que trata de evitar en la mayoría de ocasiones el conflicto. Entonces fue una de las razones por las que no me incliné como por la rama, pues como por el derecho. Y medicina siempre me había gustado, yo no sé si esto sonará muy psicópata, pero tener la vida de la gente en mis manos me parecía muy interesante, sobre todo porque uno podría incidir positiva o negativamente en ellos. Obviamente uno quería hacerlo todo de forma positiva. Yo no era de las personas que decían, no, yo quiero ser médico por la plata o quiero ser médico porque quiero salvar el mundo, pero sí me parecía interesante el hecho de poder aliviar el sufrimiento en las diferentes facetas, ¿cierto?, que pudiera tener una persona. Ese fue como el punto inicial y me presenté pues como a la universidad, estando en el colegio, hice un semillero de medicina para la Universidad de Antioquia para determinar si sí me gustaba, vi que me gustaba pues como pues como toda esa situación y nada, me enfrasqué en una vaca loca y bueno, 10, 15 años después aquí estamos ya cumpliendo como ese sueño. ¿Y en qué momento decidiste convertirte en especialista? ¿Y cuál fue como ese, ese motivo? Porque listo, ya, digamos, sales del pregrado, te conviertes en médico. ¿En qué momento de tu carrera como médico decides especializarte? Bueno, ocurre que realmente cuando uno está en el pregrado, durante todo el pregrado, uno tiene un acercamiento como con todas las especialidades y uno ve un montón de especialistas y tiene más contacto con los especialistas que con los médicos generales, ¿cierto? Realmente uno con los médicos generales en el pregrado tiene un acercamiento en esas clases básicas o en esos principios de rotación, pero cuando uno se enfrenta a los diferentes especialistas en las diferentes materias, uno se da cuenta de, pues, como de ese salto abismal en calidad de vida, en calidad económica, uno ve especialistas, entre comillas, exitosos, con un buen salario, con un carro muy bueno, en una casa impresionante o viajando por el mundo, y a uno lo empieza a llamar desde el pregrado, decir, no me quiero quedar como médico general. Ese es como un punto en el que todos los que hacemos el pregrado de medicina lo vemos, ¿cierto? Entonces uno siempre le están inculcando desde el pregrado ser especialista. Y siempre te están preguntando, ¿y qué vas a hacer cuando termines medicina? Y en ese momento uno no se da cuenta
de la, pues como de la magnitud que implica y de los sacrificios que implica ser especialista, sino que uno solamente quiere ser especialista y siente que es lo único o el único camino posible. Y ya cuando uno se gradúa y empieza a ver personas exitosas que hicieron medicina pero que no hicieron una especialidad clínica, se da cuenta pues como del error que eso implica, ¿cierto? A uno cuando está en un pregrado, a uno no le enseñan o, o le venden la idea que ser médico administrativo, por ejemplo, un gerente en salud, no es adecuado, pues, o le dicen, el auditor es un médico general que se frustró y que no quiso hacerme o que no pudo pasar una especialidad médica. Entonces, a uno lo rayan desde el principio con que ciertos caminos son incorrectos y uno con el paso del tiempo se va dando cuenta que no es así. Sin embargo, es como tan arraigado ese punto de ser especialista clínico que muchas veces uno comete el error, y lo vamos a ver a lo largo de la charla, que uno solamente piensa en especialidades médico-quirúrgicas. Entonces yo creo que desde el pregrado uno siempre va decantándose por ciertas especialidades y uno dice, no, yo jamás haría esta especialidad, pero esta me gusta y de pronto la podría considerar. Entonces creo que todos en algún momento durante el pregrado consideramos ser especialistas médico-quirúrgicos y solamente la vida finalmente la que nos va dando como la orientación o el camino, que no necesariamente tiene que ser este. Qué interesante pues lo que mencionas y es que desde el pregrado pues como nos vamos hilando o tenemos unas ideas de lo que es la especialización y si hoy tuvieras la oportunidad de decirle a esos estudiantes o esos recién egresados que salen con la presión de especialista en qué o qué vas a seguir, ¿cuál sería como un consejo para ellos para que disfruten realmente su carrera? Yo creo que la vida te enseña muchas veces a golpes y, y pues como, como que te enseña que no es cuando vos querás, que si vas a ser especialista lo vas a hacer, ¿cierto? Obviamente existen muchos factores y tenés que dar mucho de vos para poder llegar a cumplir eso, ¿cierto? Pero creo que el momento de cada uno es individual y el primer consejo que yo les daría, que yo lo aprendí a fuerza, es no buscar llegar a la meta comparándome con las otras personas, porque se darán cuenta y me he dado cuenta que muchos lo logran inicialmente, a muchos otros nos cuesta un poco más, pero eso no quiere decir que el triunfo o la meta sea menos valedera solamente porque nos tardamos más. Entonces yo creo que el consejo es disfrutarse el proceso. Creo que uno tiene que disfrutarse las diferentes etapas de esto, disfrutarse el pregrado, disfrutarse el internado, disfrutarse el rural o el trabajo como médico general, disfrutarse el proceso de prepararse para la especialidad y finalmente disfrutarse pues como la residencia, que muchas veces uno no disfruta de esta mierda, pero yo creo que todo tiene un propósito y uno no puede pretender correr sin antes haber aprendido a caminar y mucho menos a gatear. Entonces creo que uno tiene que bajarle a las revoluciones de quiero ser especialista ya y más bien disfrutarme el proceso de ser especialista. Muchas veces uno no disfruta el paisaje de la carrera solamente concentrado en llegar a la meta. Y ese es un error que todos cometemos, o sea, todos cometemos en algún punto de esta carrera. Finalmente alguien alguna vez me dijo que esto no era una carrera de 100 metros, sino que esto era una maratón de 42 kilómetros. Y si vos pretendés correr una maratón de 42 kilómetros como si estuvieras haciendo 100 metros, en algún punto vas a frenar, en algún punto te vas a quemar, en algún punto vas a parar y vas a pensar si realmente estás haciendo bien corriendo esa carrera. Por ejemplo, ya tú en este momento pues eres anestesiólogo del C, ¿cierto? Pero
¿Presentaste varios exámenes antes o cómo fueron esos resultados? ¿Cuántos exámenes? ¿Cómo fue el proceso de inicio para la especialización médica? ¿Cómo empezaste? Ve, yo inicialmente no sabía qué especialidad quería. Yo sabía qué especialidades jamás haría, ¿cierto? A mí inicialmente me gustaba medicina interna. Me gustaba medicina interna cuando estaba en el internado y quería hacer medicina interna ni siquiera por ser médico internista, sino porque quería cardiología y electrofisiología y el top, no sé qué. Y durante toda mi carrera de pregrado, los estudios en los que me involucré, las investigaciones, el ir a rotar en vacaciones a electrofisiología, era como lo que inicialmente me proyectaba en el futuro. Cuando yo terminé el internado, me tocó hacer el rural en un municipio que se llama Ebéjico. Y en México, mi familia es de allá, entonces pues mi papá, entonces yo decía, bueno, me gané el rural en México, quiero devolverle un poquito de todo lo que me dieron, o sea, me dieron el pregrado en una universidad privada, con lo que eso representa económicamente, vámonos para ese pueblo. Me fui, habían varios rurales, no pagaban, entonces mis compañeras renunciaron y yo pude haber renunciado, pero en ese momento yo dije, nada, yo no puedo dejar un pueblo solo, con tantos habitantes, sin un médico, y me clavaron, estuve 4 meses, 24/7, sin pago, entonces tenía que ir a hacer consulta de 7 a 4, de 7 a 5, pero si llegaba una urgencia, entonces parar la consulta, ver el paciente, si había que salir en un primario, ir al primario, volver y terminar la consulta, o te llamaban a las 3 de la mañana por una urgencia, pero a las 7 tenías la agenda llena. Entonces llegó un punto en el que me quemé, en el que por querer ser salvador del mundo y de un pueblo, terminé quemándome. Entonces al final yo dije, no, yo ya no quiero hacer noches, yo ya no quiero hacer fines de semana, yo ya no quiero ver gente. Entonces, cuando terminé el rural, me presenté a la Universidad de Antioquia. Y yo dije, bueno, a mí sí me gusta estudiar, yo aún quiero hacer una especialidad médico-quirúrgica, ¿qué opciones hay que impliquen no hacer noches, que impliquen no ver gente, que impliquen no hacer fines de semana? Y yo dije, radiología o patología. Yo había hecho una electiva en radiología cuando estaba en el internado, no porque me gustara, sino porque yo decía, bueno, tengo que saber leer bien una placa de tórax, tengo que saber leer bien una tomografía, no sé qué, y pues yo me dormía en las rotaciones, yo entraba a las 7, a las 9 de la mañana ya estaba cabeceando en ese cuarto oscuro, viendo escalas de grises. Entonces yo dije, me voy a aprender a patología, algo completamente diferente. Toda mi vida estaría girada en torno a un microscopio, a ver células moraditas y rosadas, e incluso hacer necropsias, que tampoco me gustaba, pero yo estaba tan empecinado en no querer volver a sufrir, ¿cierto? Por lo que había vivido en el rural, que me presenté a la Universidad de Antioquia. Cuando uno se presenta a la Universidad de Antioquia, por lo menos en ese momento, uno tiene que mandar una papelería, pues, o montar una papelería, y dentro de esos papeles que pedían la tarjeta profesional. Paradójicamente, a pesar de que me había quedado en el pueblo, por cuestiones administrativas y por malos manejos en el pueblo, los administrativos no quisieron darme el certificado de paz y salvo de que había terminado el rural. Entonces se demoró mi proceso de validación y de que me dieran la tarjeta profesional, y cuando yo monté la papelería en la Universidad de Antioquia, monté una constancia que decía que estaba en proceso, pero al momento de presentarme a la universidad yo no tenía la tarjeta profesional. Igual hice el examen. ¡Pum! Tercer mejor examen. El tercer cupo, o sea, pasaban 3 y yo era el tercer mejor examen de patología y no aparecía en la lista. Entonces me di cuenta que el que había pasado de tercero tenía menor puntaje del examen y tenía menor inglés. Entonces yo fui a la universidad, hablé con el que en ese momento era el decano
o el jefe de posgrados, que era un psiquiatra, y le expliqué, le mostré, y me dijo que no, que decía textualmente tarjeta profesional y que por eso no estaba en la lista. Yo puse un derecho de petición, yo me fui, o sea, hice todo porque había pasado a la Universidad de Antioquia. O sea, el primer examen de la universidad que presentaba y pasaba. Rabia. Nada, el derecho de petición me fue negado, pero mientras estaba en ese proceso, empecé a buscar porque obviamente ya no tenía plata y tenía que trabajar. Y a mi consulta externa no me gustaba, entonces lo que hice fue aspirar como a servicios de urgencias. Y pasé a la clínica Medellín y empecé a trabajar en la clínica Medellín. Entonces ese fue el primer momento en el que yo dije, pues, o el primer acercamiento que yo había tenido con un examen de admisión y lo había pasado. Mientras estaba en ese proceso de acoplarme a la clínica, me encontré con un panorama completamente distinto. Un panorama en el que pacientes están en urgencias, pero a mí me llegaba un sueldo bueno cada 15 días. Claro, me tocaba hacer noches y fines de semana, pero yo podía pedir lo que yo quisiera como médico general, obviamente ciñéndome a los protocolos y a las cosas, pero podía pedir desde un hemograma hasta una tomografía o una valoración por cirugía general, y volví como a enamorarme de la clínica, porque ya no estaba 4 meses clavado, sino que tenía unos horarios que me respetaban, un buen sueldo, una posibilidad de crecimiento académico en ese servicio de urgencias. Y otra vez como que la parte de repensar medicina interna volvía a empezar a tomar fuerza. Una de mis mejores amigas en ese momento, ya trabajando, ya llevaba como un mes trabajando, y me dijo, Andrés, presentate a la Remington. Yo decía, bueno, ¿qué hay en la Remington? Presentate y haces el examen como para empezar a coger nivel en la presentación de exámenes de admisión. Y yo me presenté y habían dos opciones en ese momento, ginecobstetricia o pediatría. Y yo decía, bueno, yo vengo de Bolivariana, en Bolivariana es muy fuerte en el tema de ginecobstetricia, vámonos a presentar entonces a obstetricia. Y me presenté y, oh, sorpresa, segundo mejor examen de admisión, primera entrevista, bienvenido a obstetricia. Y yo decía, a mí obstetricia me gustaba, pero yo decía, yo sí me veo toda una vida haciendo esto. Y yo fui muy sincero en la entrevista y les dije, vea, la verdad es esta, la verdad es que yo me presenté porque quería coger nivel en la presentación de exámenes, obstetricia me gusta, pero no es lo que yo quiero, y entonces volví a pasar a otra especialidad, pero no era la que yo quería. Entonces, la Remington vio mi hoja de vida y me dijo, bueno, vea, nos gusta mucho su actitud, nos gusta mucho su hoja de vida, a usted le gusta la docencia, pues nos lo expresó. El médico que estaba dando las clases de semiología pasó a medicina interna en la Universidad de Antioquia. Tenemos ese cupo libre, ¿le gustaría dar semiología? Y yo dije sí. Y entonces empecé a dar clase en la universidad en semiología y me dieron unas clases como de endocrino para médicos generales, pues como para esos primeros semestres en los que empezaban a rotar, y yo empecé a prepararme, a aprender, a preparar una clase de diabetes, una clase de patología tiroidea, una clase de patología suprarrenal, y a enamorarme de otro mundo, que era el mundo de la docencia, y alternar, digamos, mi vida como médico de urgencias y como médico docente universitario. Y durante un tiempo hice eso sin prepararme para la universidad, y me presenté a la universidad nuevamente, a medicina interna, pero no pasaba. No pasaba y no pasaba. Entonces, en un punto dije, listo, ya es momento de sentarse, prepararme bien. Ya mira que ahora que sí otra vez quería medicina interna, ya no pasaba. O sea, cuando no me preparé, paseaba a especialidades
que gracias a Dios en este punto y mirándolo en retrospectiva, digo, gracias a Dios no pasé. Y muchas veces cuando uno está en este proceso y se frustra, uno empieza a preguntarse, hey, ¿por qué no pasé? Pero creo que otro consejo que yo doy es cambiar esa mentalidad o esa pregunta del por qué no pasé al para qué no pasé. Y para qué no pasé a patología, para poder estar en donde estoy ahora. ¿Por qué no pasé a patología en la Universidad de Antioquia? Tal vez no era el por qué, sino el para que pudiera continuar un proceso y darme cuenta realmente cuál era mi vocación. ¿Para qué me presenté a la Remington a ginecobstetricia si no quería? Y el para qué era para poder acceder a ser docente, que siempre había querido como estar involucrado en eso, y uno lo empieza a entender en retrospectiva. Entonces, ese fue como los primeros acercamientos en donde me presenté a patología y pasé, me presenté a gineco y pasé, y empecé a presentarme a medicina interna cuando ya quería y no pasaba. Entonces yo empecé a presentarme y empecé a prepararme. Y mi preparación sí, estuvo llena de muchos errores. Yo salía cansado y leía o asistía a uno que otro congreso, pero no me enfocaba en ese 100% que era presentarme como con todas las herramientas posibles para pasar un examen de admisión. Entonces, nada, ese fue como los primeros acercamientos que tuve como a la residencia. ¿Y consideras entonces que ese fue el punto como de inflexión donde dijiste hay que hacer las cosas distintas, hay que prepararnos de forma distinta, pero ya quería hacer a medicina interna, ¿cierto? Ahora, ¿en qué momento apareció anestesiología y en qué momento empezaste a prepararte distinto y cómo fue esa nueva estrategia de preparación? Entonces, mira que una vez yo estaba en un turno un sábado a las 7 de la mañana. Ya me había presentado, había quedado cerca en medicina interna, y un turno a las 7 de la mañana y llegó el internista muy querido. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cuántos pacientes ahí tenemos en urgencias? Y yo dije, profe, no, nada, tenemos acá como 15 pacienticos. Bueno, decime los primeros 8 y le dejas los otros 7 a mi compañero que ahorita viene. Entonces yo le hice la listica y de curioso le pregunté, Doc, ¿cuántos pacientes tienen hoy? Y me dijo, no, en piso tenemos, entre piso y urgencias, tenemos 120 pacientes para 2 internistas. Y habían como 3 médicos de apoyo, pues, o 2 médicos de enlace. Y yo dije, ¿qué? Entonces yo seguí mi turno en urgencias, normal. Y al otro día volví a correr, o sea, volví a hacer un turno de 7 a 7. Cuando yo llegué el domingo, pregunté que cómo les había ido en el turno y me dijeron, no, el internista se fue de aquí como a las 9 de la noche, quedaron como 3 o 4 pacientes sin ver, y yo dije, ¿será que sí es lo que yo quiero? ¿Será que sí? Entonces, como que en ese momento yo dije, no, sí quiero una especialidad médico-quirúrgica, pero sí será medicina interna. Me di cuenta que no. Y también me di cuenta que medicina interna pues es muy bonita, y a uno se la venden o uno piensa que son los diagnósticos raros, así estilo Doctor House, no sé qué, pero realmente uno se da cuenta que la mayoría de pacientes son fallas cardíacas, hipertensos, pacientes con patología pulmonar crónica que se descompensan. Muy rara vez te van a llegar los pacientes raros de vasculitis, de reumatología, de infecto, de no sé qué. Y finalmente yo decía, probablemente no. Pero entonces no encontraba como algo que me llenara. Todo esto tiene una cantidad de historias que se van a dar cuenta que, yo no sé, esto, en el punto en el que esto es una serie de decisiones, algunas locas y algunas muy bien pensadas, pero ese fue como uno de los momentos en los que yo empecé a decir,
medicina interna no. Y el otro momento fue una vez, y esto yo lo he contado en algunas charlas académicas, cuando doy una clase que es secuencia rápida de intubación, y es que en algún momento me llegó un paciente, don Orlando, un paciente con un EPOC, una enfermedad pulmonar, en una fase muy avanzada, con una falla ventilatoria. Había un internista en urgencias, el man lo vio, le pidió unos gases arteriales y le pidió un manejo que era una ventilación mecánica no invasiva, donde te ponen una máscara como para que mejore un poquito la oxigenación y no tenerte que intubar. El internista terminó a las 5 de la tarde y se fue, y yo estaba hasta las 7. Y yo a las 6 de la tarde yo vi a don Orlando maluco, desorientado, ¿cierto? O sea, eso no le había servido. Y a mí me tocó como tomar la decisión de decirle a don Orlando en medio como de su estado neurológico que no estaba como muy acoplado como con el entorno, decirle a don Orlando, usted se está muriendo. La terapia que le manda el internista no es suficiente. Hay pacientes a los que le sirve, pero a usted no le sirvió. Me va a tocar dormirlo, ponerle un tubo por la garganta para que esos pulmones descansen. Yo pensé que en ese momento, el paciente estaba como tan ido que no entendía, pero uno siempre igual se toma el tiempo de explicarle las cosas. Lo dormí, lo intubé y lo subí a la unidad de cuidados intensivos. A los días me tocó subir otro paciente a la UCI por cualquier otra cosa y encontré a don Orlando sentado con una canulita nasal viendo televisión. Y él me hizo así. Entonces yo me le acerqué, don Orlando, ¿cómo está? Y me dijo, doctor, gracias. De la única persona que me acuerdo de urgencias es de usted. Entonces yo dije, puta, un tubo le salvó la vida a este man. Entonces ahí me empezó a gustar un poquito anestesia. Que anestesia es más que meter tubos, pero digamos que dentro de la aproximación de medicina general es como lo que uno o lo que uno asocia como con el anestesiólogo, el que mete el tubo, ¿cierto? A pesar de que eso eran urgencias. Y urgentología nunca me había llamado la atención porque yo decía, claro, es muy rico ser urgentólogo, tener adrenalina y ver pacientes malucos que se van a morir y que tenés que salvar y no sé qué, pero esos turnitos por los primeros 10 años uno se los aguanta, pero después ¿qué? ¿Cierto? Y la calidad de vida queda algo que también empieza uno a pensar con el paso del tiempo. Entonces, una vez me senté con una personita que quiero mucho, que se llama Natalia, y ella me dijo, ve, Andrés, ¿por qué no haces una lista de especialidades? Entonces viene una locura y es la razón por la que terminé haciendo anestesia. Entonces me dijo, haz una lista de especialidades de cuáles harías y cuáles no. Entonces yo me puse a hacer como la lista, me di cuenta que me gustaba cirugía, pues yo decía, son prácticos, resuelven, la parte quirúrgica me gusta, la habilidad pues en las manos me parece chévere. Obviamente yo nunca fui ayudante quirúrgico ni nada de eso, pero me decía, bueno, poner un tubo a tórax, suturar, esas cosas me parecen chéveres. Decía, bueno, de pronto. Y estaba anestesia. Hombre, poner un tubo, invadir a un paciente, unas cosas. Entonces al final, después de decantar por muchas cosas, quedaba como cirugía general en un punto y anestesia en el otro. Cosas completamente distintas. Por ahí dicen que el que no sabe cuál es el camino, no sabe cuál es la meta, cualquier camino le sirve. Entonces yo no sabía a qué presentarme. Yo decía, cirugía, 4 años, comen mucha mierda, los tratan mal. Anestesia, 3 años, por ahí me han dicho que la residencia es un poquito más amena. Bueno, no, todavía no sabía qué. Entonces ya me dijo, no, pues hagámoslo a la suerte. Dígame un número. Me acuerdo. 37 o 42, y yo dije 42. Y ella me inscribió al examen de admisión. Me escribió al examen de admisión y yo no sabía a qué me había inscrito. Entonces ya cuando yo llegué al examen de admisión e imprimí la hoja pues como el boletín decía anestesia. Y yo, bueno, me voy a presentar anestesia.
y empecé a aprenderme anestesia. Y entonces empecé como a buscar e indagar qué hace un anestesiólogo y me di cuenta que era más que poner un tubo. Entonces era cuidar al paciente, era cuidarle el dolor, aparte tenían que estar, digamos, pendiente pues como de muchas cosas mientras el cirujano actuaba y mientras las otras especialidades. Y como a mí me gustaba en general todo, ¿cierto? Anestesia me daba la posibilidad de tener como la aproximación a todo tipo de pacientes, porque a un niño hay que entrarlo a anestesia por cirugía, a un viejito, una materna, al que está traumatizado, al que va para una cirugía de columna, de ortopedia, neurocirugía. Entonces yo decía, bueno, me permite no desentenderme de la medicina, que a mí me gusta en general toda la medicina, pero sin tener que como, desentenderme de muchas ramas solamente por concentrarme en una. Porque si yo cogía medicina interna, entonces no volvía a ver niños ni maternas, o si cogía maternas no volvía a ver traumatizados ni viejitos ni nada. Entonces finalmente, yo siempre esto lo cuento como algo charro de que la suerte incidió y finalmente yo escogí eso porque cogí el número 42 y no cirugía, que era como el 37 o 38, un número aleatorio. Pues realmente en mi interior, si hubiera tenido que tirar una moneda de cara y sello y hubiera escogido cara por anestesia, probablemente en el aire, mientras la moneda estaba en el aire, hubiera querido que cayera en cara, ¿cierto? Pero hace parte pues como de mi historia, esa parte de la suerte, y yo me empecé a preparar. Entonces me empecé a preparar y empecé a sacrificar cosas, tiempo con la familia, tiempo con amigos, tiempo de rumba, no sé qué, y empecé a trabajar mucho para ahorrar para una especialidad, porque mi otro sueño era ser especialista en una universidad de Medellín. Yo siempre he sido una persona cómoda, o sea, cómoda de que uno siempre dice, yo vine a este mundo a sufrir estrictamente lo necesario. Entonces yo decía, yo no me voy a ir para Bogotá a comer mierda, que los rolos me maltraten, o no me voy a ir para la costa, no me voy a ir para Cali. Entonces estaba cerrado en presentarme únicamente a universidades de Antioquia, Bolivariana, el CES o la UPB, ¿cierto? Y entonces empecé a hacer todos los cursos de la Universidad de Antioquia, ir a todos los congresos y hacer resúmenes. Y como siempre me había gustado la docencia, yo hacía unos resúmenes que siempre me parecieron muy chéveres, de tal manera que si alguien más los leyera, entendiera y tal vez le sirvieran para estudiar. Y como yo no he sido una persona egoísta, siempre si alguien me pedía los resúmenes, yo se los daba a la gente. Y ese fue mi proceso, ir a congresos, ir a simposios de residentes, hacer mis resúmenes, y así me empecé a preparar para la universidad. Entonces me volví a presentar a las 3 universidades y no pasé. Y empezó gente a pasar y a escribirme por el Instagram y por el WhatsApp, como, Maya, marica, qué resúmenes tan chimbas, acabo de pasar a dermatología, ¿de acuerdo? Acabo de pasar a cirugía general. Y yo decía, padre, yo solamente estudié tus resúmenes. Yo decía, jueputa, qué rico por ellos, pero ¿por qué no paso yo? Entonces llegó otro punto de frustración. Llegó otro punto de frustración en el que yo dije, no, yo no me voy a presentar. Tengo una plata ahorrada, voy a comprar ganado, voy a volver ganadero, voy a empezar a volverme a invertir, no sé, pero pues esto me está quitando tiempo, me está quitando vida. No, yo no he podido comprar un apartamento, la cuota inicial de un apartamento, no me he podido comprar el carro, no he podido viajar por estar ahorrando para pagar una universidad. Y decidí no presentarme más a la residencia. Decidí no presentarme más a la residencia, y una vez me llegó un mensaje por Instagram como, tal persona, David te quiere mandar un mensaje.
porque no éramos amigos y no teníamos a nadie en común, y ya había tomado la decisión de no presentarme más. Entonces David es un pelado que alguna vez me llegó a urgencias que no tenía EPS, que había dado la vuelta por todo Medellín. El man tenía una infección sistémica, tenía una estafilococcemia. Pues yo eso lo vine a saber después. Entonces el man me escribe y me dijo, Andrés, yo soy David, tal vez no te acordás de mí, pero me salvaste la vida. Entonces él me contó y me acordé del paciente, se los cuento rápidamente, 18 años, llegó muy maluco, llegó séptico, llegó hipotenso, como no tenía EPS porque venía de Cali, no lo querían atender y yo lo pasé, triaje 1, lo vi muy maluco, le monté antibiótico, lo intubé, lo subí a la unidad de cuidados intensivos. Era una infección tan severa que tenía necrosis fulminans en los artejos, que son los dedos de los pies, y el man le tuvieron que amputar 2 dedos porque 2 dedos se le necrosaron. Y yo me acuerdo que yo cada día que llegaba a urgencias me metía en la historia y el intensista ponía pronóstico reservado y yo decía, hasta 18 años. Y llegó un punto en el que yo no volví a meterme a la historia para seguirlo porque yo decía, este man se va a morir. Y me desentendí. Entonces el man me dijo, yo desperté, me fue súper bien, pues perdí los 2 dedos de los pies, pero estoy vivo. Y el intensivista me dijo que en urgencias habían hecho un muy buen manejo, que me habían puesto el antibiótico, que me habían intubado, que me habían puesto el vasopresor, o sea, que habían hecho las cosas bien. Entonces quería agradecerte porque por vos estoy acá. Y en ese momento yo dije, ay, ay, me dijo, y me presenté a la universidad, me presenté a la cooperativa y voy a empezar medicina. Y yo, ¿será que es que, pues, o por lo menos lo interpreté como que de pronto mi sueño de ser especialista no podía quedarse como truncado porque no había pasado? Y tomé la decisión de presentarme en otras partes. No con la intención de verdad de irme a otra parte del país, porque mi sueño tenía un apellido. Hay gente que dice, yo quiero ser anestesiólogo y ese es mi sueño, entonces no me importa si paso a Bogotá, no me importa si paso a Cartagena, no me importa si paso a Cali, pero en medio de mi comodidad o de mi pensamiento cómodo, yo decía, yo quiero ser anestesiólogo de una universidad de Medellín, pero empecé a presentarme y pasé a Cartagena a la entrevista. En la entrevista me dijeron que no, pero ya había pasado un examen y dije, bueno, listo, sí se puede pasar exámenes. Pasé a la de Caldas, pero en la entrevista me dijeron que no y pasé a la Nacional. Fueron las 3 como por fuera de... Cuando yo pasé a la Nacional yo decía, al lugar que menos quiero irme, a Bogotá. Y probablemente en las entrevistas me decían que no porque la energía se siente y probablemente se dan cuenta que no, o sea que, y uno se boicotea, pero también pasé a la Universidad del CES y pasé a la Bolivariana y me dijeron que no en la entrevista. Entonces, nada, yo ya estaba tan cerca que yo dije, bueno, no se puede desfallecer. Y en ese momento conocí a un médico que se llama Juan Esteban Peláez, que el man había hecho radiología en la Universidad de Antioquia y se salió por muchos motivos y fundó una empresa que se llama Futuros Residentes. Y el man me dijo, tus resúmenes son muy bacanos, quiero hacer como un curso intensivo, ¿te animas a montarlo conmigo? Y yo dije, sí, claro. Entonces, nada, el curso implicaba estar como de 5 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes. Yo renuncié a mi trabajo y me dediqué durante todo ese tiempo únicamente a estudiar. Contacté un montón de residentes de la Universidad de Antioquia Bolivariana, del CES, para que grabaran las clases, para que nos dieran las clases personalizadas de los temas que yo consideraba que eran claves para presentarse, y armamos un muy buen
curso. Y después de que había pasado al CES, en el CES esa vez habíamos pasado 12 y de los 12, 11 eran del CES. Entonces toda la gente me decía, no, el CES es muy rosquero, allá solamente pasan los del CES y evidentemente pasaron 6 del CES. Y cuando yo llegué a la entrevista, pues cuando me llamaron me dijeron, no pasaste, quedaste séptimo. Si alguno renuncia o alguno pasa a otra universidad o alguno deserta del cupo, te llamamos. Yo decía, bueno, ¿a cuál tengo que matar para que me den el cupo? Yo decía, no, si mato a alguien, entonces eso va a ser demasiado sospechoso. No, sigámonos presentando. Entonces, obviamente nadie desertó y me tocó seguir estudiando. Y, bueno, una situación, una cosa graciosa que pasó era que la primera vez que yo pasé al CES, yo, digamos, hice el examen, ese examen en un miércoles, el jueves y viernes había un congreso del ANIR y un compañero, pues un médico general que también estaba en ese proceso, me dijo, es que vos tenés un problema, es que vos sabes mucho, pero no sabes responder exámenes, entonces así no vas a pasar a ninguna universidad. Y eso me lo dijo el jueves. Yo me presenté el miércoles, el jueves me dijo eso, yo salí más aburrido después de que esa persona me dijo eso. Y el viernes volví al congreso y como a mediodía la gente la felicitando, pasaste al CES, pasaste la entrevista. Entonces me acuerdo de esas palabras porque también hay personas que siempre en un acto de mala fe o en un acto de buena fe, desde su propia experiencia, te van a dar consejos o te van a decir cosas que probablemente te hagan dudar de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. También se había presentado al CES y no pasó a la entrevista. Me acuerdo que él estaba en una mesa, una silla adelante y no me felicitó. Y la gente estaba alrededor, me estaba diciendo y yo, hombre, tal vez sí estoy haciendo las cosas bien. Tal vez sí estoy haciendo las cosas bien, solamente que me estoy demorando más. Entonces no podía desfallecer y a pesar de que no pasé a esa entrevista, me seguí preparando. Me seguí preparando para el examen del CES, para el examen de Bolivariana. En Bolivariana, que era mi alma mater, yo pasé a la entrevista me dijeron que no, entonces obviamente yo salí muy aburrido porque yo decía, buen promedio, tengo investigaciones, hice rural, trabajo, ¿qué más quieren? Y me di cuenta después que tal vez no habría sido tan feliz si hubiera pasado a Bolivariana como fui feliz en el proceso de estar en el CES. Andrés, pero digamos que en todos los procesos de preparación, ¿cómo fue puntualmente? Mencionas los resúmenes, el curso, estudiar y todo, pero ¿cómo fue puntualmente esa preparación para lograr pasar al CES, que ya era, digamos, tu objetivo principal? Una receta mágica de cocina no la hay, porque yo seguí estudiando, haciendo resúmenes, yo seguí escuchando clases. También está esa parte de programación neurolingüística que tenía pues el curso de futuros residentes que te digo que pues a mí me sirvió mucho, sobre todo porque la consigna de ellos era creerse el cuento de que uno iba a ser especialista. Yo creo que cuando uno empieza a pasar exámenes, obviamente cuando hay entrevistas en estos procesos de selección siempre habrá algún grado de subjetividad. Siempre habrá el hijo de, el hermano de, el recomendado de, ¿cierto? Pero no por eso uno debe desistir. Entonces algo que me decía Juanes es que hay 6 cupos, sí, pero usted solamente necesita uno. No importa si hay otro cupo que se lo estén guardando al que sea hijo, hermano, o sea, amigo, conocido. Hay un cupo, usted solamente necesita un cupo para pasar. Concéntrese en ese cupo que es suyo. Claro, yo seguí estudiando muchas horas del día, dejando de hacer muchas cosas
para centrarme en eso y, digamos, pensando que la suerte, que es algo que algunos llaman suerte, no es más que la suma de la preparación y la oportunidad. Y yo me estaba preparando muy bien y la oportunidad en algún momento tenía que llegar. Entonces, decirte que hay una fórmula secreta, no, no la hay, porque hay gente que es muy hábil aprendiéndose los detalles, hay gente que es muy intuitiva, hay gente que es muy mala, pero es muy buena haciendo exámenes. Y uno lo ve en el pregrado y en toda la gente que no estudiaba sino un día antes del examen y sacaba mejor nota que el que se preparó 2 o 3 semanas, ¿cierto? Y si tú le preguntabas en una ronda o le preguntas en una ronda, no tenía ni idea de dónde estaba parado, pero en el examen sacaba 4 o 5. Y probablemente el que se preparó, el que respondía bien en una ronda, sacaba 3, ¿cierto? Hay gente que estudia mal, ¿cierto? Yo no puedo decir que yo estudio muy bien, pues porque mi método de estudio que era haciendo resúmenes quitaba tiempo. Hay gente que solamente subrayando aprende, ¿cierto? Hay gente que se aprende hasta las comas, hay gente que solamente coge la idea principal y su lógica es tan aplastante que le permite descartar las opciones incorrectas y encontrar la que es. Esto no es como una receta, o sea, yo acá no pretendo decirles como mi método es este y con este paseo, o sea, fue una suma de muchas cosas, fue una suma de verdad de yo montarme en una caminadora en el gimnasio y poner una clase de una charla académica y caminar mientras veía una charla y sentarme 10 horas al día a estudiar y a hacer resúmenes y a organizarlos bonitos y no sé qué. Pero mira que hubo gente que pasó con los resúmenes solamente estudiando resúmenes. A mí me tocó hacer los resúmenes y sintetizar esos resúmenes a partir de mucha información. Entonces mira que yo no puedo darte una como una fórmula mágica para que la persona que escuche este podcast diga, entonces tengo que hacer resúmenes, o tengo que aprenderme la minucia, o tengo que escuchar las clases. No, yo creo que cada quien tiene su forma de aprendizaje, pero si hay algo y es que toca sacrificar tiempo, ¿cierto? Toca sacrificar tiempo y toca dejar de rumbear, toca dejar de salir con frecuencia con la novia, con el novio, toca dejar de ir a paseos familiares, o sea, toca hacer muchas cosas en pro de tener más tiempo para la preparación, ¿cierto? Así como hay gente que, mira, este es el caso más explícito que puedo dar. Yo salí del rural sin haber estudiado nada y pasé a 2 universidades. Entonces, yo creo que el momento de cada uno es diferente. Si vos dejas esto a la suerte de nunca prepararte, la oportunidad sí te puede llegar. Claro, hay gente que sale y pasa de una, pero es más difícil, ¿sí? Uno de verdad tiene que sentarse y estudiar. ¿Cómo? No sé. No sé porque no a todo el mundo le sirve hacer resúmenes, no todo el mundo le sirve escuchar a otro, no todo el mundo le sirve simplemente leer. Entonces yo creo que cada uno encuentra su forma de estudiar, pero sí la constancia tiene que prevalecer como en este proceso. Yo creo que eso es la clave, la constancia. Y la frustración siempre está, pero no dejar que la frustración te gane. A mirar todos los momentos en este proceso en que la frustración me pudo haber ganado y yo quedarme de médico general, que no está mal. El que quiera ser un médico general y ser médico general por toda la vida está bien, pero que sea algo de convicción. No porque me cansé de presentarme y ya no me voy a presentar más, entonces me voy a quedar de médico general y voy a ser infeliz, ¿cierto? Ujú. Si vos tomaste la decisión de ser médico general y de no presentarte más, es porque ser médico general te llena. Sí, hay personas a las que no.
pero hay personas que uno ve como médicos generales que se frustraron, quedaron de médicos generales, entonces ya tampoco son buenos médicos generales. Entonces la clave es no desistir y siempre persistir como en este proceso. Andrés, y digamos que nos mencionaste eh, el amor también que tenías hacia la docencia, ¿cierto? Hacia transmitir como el mensaje. Y queríamos, pues, o que nos cuentes, ya cuando pasas a la residencia, el CES, cuando inicias como este proceso, ¿tuviste profesores que te marcaron positiva o negativamente y cómo lo hicieron? Porque digamos que también lo mencionabas cuando nos decías, eh, es que cirugía general tiene una residencia pesada, ¿cierto? ¿En qué influye esto los profesores y los docentes dentro de la carrera? Uno siempre va a tener espejos en los que reflejarse, de forma positiva y de forma negativa. No siempre encontrará el profesor muy humano en el que uno diga, yo cuando sea grande quiero ser como este man, en cómo trata a los pacientes. Y también tendrás el médico, el espejo en el que digas, qué man tan teso, este man no se le complica nada y cuando se le complica algo lo resuelve, quiero ser como este man, ¿cierto? Yo no, pues, obviamente uno en el pregrado tiene muchos profesores como que lo marcan positivamente, pero en la residencia sí que más. Eh, Recientemente ha empezado a tomar fuerza toda esta situación de acoso de trauma que termina generando la residencia en las personas que hacemos esto. Casos de personas que desertan de un sueño, personas que se quitan la vida, que es algo que está tan reciente que incluso acaba de salir una ley o se está buscando una ley por esta reciente cirugía general de la Javeriana que se suicidó. Y nos hemos dado cuenta que lastimosamente la residencia es todo menos bienestar mental. Positivamente tengo muchos profes a los que quiero y admiro y que quisiera de verdad en algún momento tener la capacidad de ser como ellos cuando sea anestesiólogo. Pues ahora que acabo de terminar, decir, yo de verdad quiero ser tan bueno como este man. Tengo profesores que su calidad humana, sobre todo un par de profesores especialistas en dolor, me mostraban cómo era el buen trato hacia una persona. Y también tengo profesores muy buenos que sin ser tan, digamos, tan humanos y tan habladores como tan conversadores, daban una anestesia muy bonita. Cuando yo entré a la residencia, a mí me vendieron la idea de que en anestesia, en Medellín, el maltrato no era tanto, que habían rotaciones duras y que uno se sentía muy cansado en rotaciones muy puntuales, pero que la residencia era amena. Y sí, la mayor parte de mi residencia en anestesia fue amena. Como te digo, encontré muchos docentes a los que les agradezco mucho por cómo me han forjado. Pero en ese proceso también me encontré gente mala. Gente que me generó maltrato físico, gente que me generó maltrato verbal, emocional. Particularmente hubo un docente que en algún momento, cuando yo estaba preoxigenando a un paciente con una máscara facial, el paciente estaba despierto, yo le estaba haciendo sello, y él me quitó la máscara facial y me la puso en la cara a presión. Ese mismo docente que me bajó una vez el pantalón de la pijama quirúrgica. Y llegó un punto, o sea, tan absurdo en mi vida que yo ya me sentía incapaz de responder preguntas,
de un seminario que había dado hace 5 minutos. O sea, había dado un seminario a las 6 de la mañana y a las 9 me hacían una pregunta en la rotación específica, o este man me hacía una pregunta y yo estaba en blanco y era incapaz de responder, tanto que era incapaz de mirarlos a los ojos. Y una vez me dijo, ¿usted por qué no me mira a los ojos? ¿Por qué me mira a la boca? Es que me quiere besar. Un man. Entonces, a mí me tocó parar, a mí me tocó replantear si de verdad, incluso en la residencia, yo quería hacer esto. Y no solamente eso, sino que en un punto de esta residencia me sentí incapaz de ser anestesiólogo. Y dije, esto no es para mí. Pero yo ya había gastado tanta plata, ya se me habían ido todos los ahorros, ya estaba en el último año de la residencia, que yo no podía simplemente dejar esto tirado. Yo nunca pensé en un suicidio, pero hubo un momento de esta historia en la que yo me levanté y yo decía, yo no quiero ir a rotar, me quiero quedar en mi cama, no me quiero matar, pero ay, tan bueno sería acostarme a dormir y no despertarme más. Entonces, lastimosamente, a pesar de lo ameno que puede ser la residencia en anestesia en Medellín, te puedes encontrar una persona lo suficientemente tóxica que haga que todo el proceso bonito que has vivido se vuelva un infierno. Y yo le decía a mis familiares, a mis papás, pues, como lo dije al principio de la entrevista, soy una persona que evita los confrontamientos y las peleas, pero yo le decía a la gente cercana, yo le decía, si esto hubiera sucedido en una situación de no inferioridad, porque cuando uno es un residente es inferior o está en una posición de vulnerabilidad frente a esa persona, con ese maltrato físico, con ese maltrato emocional, con esas cosas, yo le meto la mano. De verdad, o sea, yo le decía, si yo no tuviera nada que perder desde la parte académica, yo le meto la mano y me gano un problema legal, pero que le fracturó la nariz o la cara, o de verdad, yo lo hago y asumo la responsabilidad legal de lo que eso implica. Pero como yo estaba en una situación de vulnerabilidad y de inferioridad, ni siquiera podía ir como con las directivas, no porque no sintiera el apoyo de ellos en la universidad o quejarme en la universidad, sino porque todavía me faltaba un trecho de la residencia y ganarme un enemigo más y hacer que el sufrimiento se potencializara, tal vez no era una buena jugada. Y a veces es mejor perder batallas para tener tranquilidad. Y esa era una batalla que yo no estaba dispuesto a asumir mientras fuera residente. Pero también aprendí de esa persona puntualmente. También fue un espejo. Y es un espejo negativo y es a cómo no quiero ser cuando sea especialista. No quiero maltratar a alguien. No sabe, aprenderá. O sea, y tampoco quiero entrometerme en su proceso de tal manera que haga replantear a esa persona si realmente está en el lugar en el que tiene que estar. Yo no soy quien. Yo no soy quien para vulnerar a otra persona. La buena noticia es que, digamos, o al menos eso es lo que yo percibo y espero, y es que estas nuevas generaciones que están saliendo de especialistas jóvenes ya no son de esa vieja escuela que la letra con sangre entra, que el maltrato hace parte de la residencia per se, por ser una residencia,
Y creo que muchas de las personas que hemos vivido estos procesos de residencia y que todavía estamos sintiendo el coletazo de esa vieja guardia de personas que les gusta el poder y el ego y se sienten bien maltratando a otro, que no son docentes, serán profesores de una rotación, pero no son docentes, me hace pensar que probablemente las nuevas generaciones que estén entrando a la residencia probablemente tengan que sufrir menos. Entonces sí, tengo gente que me marcó positivamente y gente que me marcó negativamente, pero incluso de esos espejos negativos he tratado de sacar muchas cosas buenas y quiero seguir siendo docente. O sea, yo quiero seguir teniendo estudiantes internos y si alguna vez tengo algún residente a mi cargo, darle una buena vida mientras esté en ese sitio de rotación. Porque es que lastimosamente muchos se les olvida que alguna vez fueron residentes o estudiantes. Y también muchos se les olvida que el residente que está al frente tuyo o el estudiante que está al frente tuyo tiene problemas familiares, problemas emocionales con una novia o un novio, problemas económicos, está enfermo y pretendemos que siga siendo una máquina que responda y que siempre dé el 100%, y hay momentos en los que uno no puede dar el 100%, pero eso no puede volverse una excusa para maltratar a otra persona. Entonces yo creo que también aprendí muchas cosas en la residencia, sobre todo en este último año, de cómo no sé. Andrés, muchas gracias pues por contarnos como todas las historias, tu paso por la especialización y poder darnos la oportunidad de conocerte un poco más. Realmente, bueno, esta entrevista, este podcast es para eso, para conocer historias inspiradoras, motivadoras, donde nos dimos cuenta que tu pasión es salvar vidas, pues y estar ahí. Y bueno, muchas gracias y esperamos tenerte pronto en otro R Podcast. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Y nada, a los que se están presentando y no pasan, no significa que no lo vayan a lograr, ¿cierto? Solamente seguirse preparando para que cuando llegue la oportunidad estén ahí. Y muchos dirán, eso es suerte, pero ya sabemos cuál es el significado de la suerte. Nada, a seguirse preparando en este proceso.